El apóstol Pablo se halla preso en Roma, está en difíciles circunstancias cuando escribe esta segunda carta a su joven pupilo y quiere que su joven pupilo, Timoteo, tenga las herramientas espirituales, teológicas, también administrativas, para poder guiar al pueblo de Dios donde él está. Así que Pablo, con ese corazón pastoral que tiene, va a tomarse el tiempo para escribir esta segunda carta a fin de que su discípulo pueda mantenerse fielmente como un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo, afirmado en el Evangelio por el que tanto ha trabajado y por el que tanto ha sufrido el apóstol Pablo. Hoy vamos a considerar 7 lecciones de la segunda carta a Timoteo que nos deja ver lo que está pasando por la mente de un apóstol que ya ha envejecido y que está a punto de llegar al final de su vida. Y mientras llega hacia el final, llama la atención que algunas de sus reflexiones nos permiten a nosotros tener esperanza y enfrentar las situaciones difíciles cuando éstas vienen en la vida, porque de este lado de la eternidad y en el terreno del enemigo, siempre vamos a enfrentar circunstancias difíciles. Por eso, la primera lección que encuentro en la segunda carta a Timoteo, es que el legado importa. Y a veces no nos damos cuenta de esto, pero todos somos el resultado de un legado. Y a nuestra vez, y claro, si hacemos bien el trabajo o no, vamos a dejar un legado. Que sea positivo o negativo dependerá de las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Pero somos el resultado de un legado y vamos a dejar un legado. ¿Cómo va a ser ese legado? En el nombre del Señor, hagamos que sea lo mejor, porque aquí encontramos en el primer capítulo, en los versículos 3 y 5, algunas claves para dejar el mejor legado. Dice el apóstol: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Nota lo que dice Pablo: mis mayores, podrían ser mis ancestros, pero también podrían ser mis maestros, todas esas personas que influyeron en la formación del apóstol Pablo, y él agradece este legado que finalmente puso las bases para lo que él llegaría a hacer. Pero luego le dice a Timoteo: al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, porque el legado importa. ¿Quieres que tus hijos, que tu familia pueda vivir la fe que tú tienes? Entonces tienes que transmitirla. Satanás ha logrado engañar a la sociedad de hoy diciendo: no digas nada de tus creencias y deja que tus hijos elijan. Claro, a medida que crezcamos, todos los hijos decidimos. Tus hijos y mis hijos, o mi hija en este caso, va a elegir cuando sea grande. Pero ¿qué bases le habré puesto yo? Que hoy podamos reflexionar sobre esto, porque el legado que nosotros demos a nuestros hijos, a la siguiente generación, les ayudará a elegir. Si hemos dejado un buen legado, elegirán por el Señor Jesucristo, porque esa siempre es la mejor elección. La segunda lección que encuentro acá es que permanecer en la gracia es nuestra responsabilidad. Pero no quiero que salten por aquí ninguno de los extremos. Y vamos a leer lo que dice el texto, porque es muy interesante. En el segundo capítulo de esta segunda carta a Timoteo, dice así, primer versículo del segundo capítulo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí esto parece un oxímoron, como decir luz negra, o decir el caluroso frío. Parecen dos palabras un poco extrañas, unir esfuerzo y gracia, porque nosotros acostumbramos a decir siempre que la gracia es un don inmerecido y no lo podemos ganar, y eso es verdad. La Biblia nos deja claro eso. Somos salvos por gracia y no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr la salvación. Pero aquí Pablo no está hablando de cómo logramos la salvación. Aquí está hablando Pablo de permanecer en Jesús. ¿Cómo sabemos eso?
porque ahora Pablo va a explicar con 3 ejemplos qué implica esforzarnos en la gracia. Es decir, hemos sido salvos por gracia, y eso es un don gratuito que no podemos ganar. Pero ¿cómo permanecemos en la gracia? Mira lo que dice el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo, sé un soldado. El soldado se disciplina. El soldado enfrenta penalidades porque sabe a quién le pertenece su vida. En este caso, el soldado pelea por su imperio. Bueno, nosotros pertenecemos al reino de Cristo al aceptar su gracia. Entonces vamos a luchar por el reino de los cielos. Estoy hablando, como dice Pablo, no de armas físicas, porque nuestras armas son espirituales. Ahora veamos el segundo ejemplo. Vamos a leer verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo tiene en mente esto de los deportes, porque creo que le gustaban mucho los deportes. A mí me encanta el baloncesto, por ejemplo, ese es mi deporte. Y como he practicado baloncesto de manera amateur, pero en ciertas categorías inferiores, entonces me doy cuenta que si quiero lograr permanecer en un buen nivel, tengo que ejercitarme legítimamente. Esa es mi parte. No puedo llegar a un partido y decir, miren, yo vengo aquí, yo pertenezco al equipo, así que por lo tanto, métanme a jugar si no he hecho mi parte, que es practicar. Pues básicamente eso es lo que está diciendo Pablo. Tú tienes que mantenerte en la gracia haciendo las cosas que pertenecen a la gracia. Eso ya se lo explicó a Timoteo en la primera carta. Aquí va a seguir abundando sobre esto, porque ya vamos a tocar un punto que tiene que ver con cómo crecemos espiritualmente, pero habla de ser disciplinados. Y esto me lleva justamente al último ejemplo de Pablo para esta lección, que se encuentra acá en el verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nota, Pablo está hablando de permanecer, porque somos salvos en Cristo, y eso es un don gratuito. Quiero repetir esto porque no quiero que se malinterprete lo que estamos hablando acá, pero permanecer depende de lo que yo hago, en el sentido de qué estoy labrando, en el caso ahora del labrador. ¿Estoy cultivando los frutos adecuados? Mi vida refleja que trabajo de manera adecuada para que el fruto del Espíritu pueda desarrollarse en mí. Es decir, estoy más cerca de Jesús a través de la oración, del estudio de la Biblia, testifico de su amor, me congrego con los hermanos para crecer en la gracia. De todo eso está hablando aquí. Por eso permanecer es nuestra responsabilidad, porque podemos elegir no hacerlo, pero esa es una elección que contiene mucho riesgo y no la recomiendo. Lo que recomiendo es permanece en la gracia. La tercera lección que encuentro acá es que el líder no gasta su tiempo en contiendas. Mira que esto es bien interesante porque no es de hoy, no es moderno esta tendencia a estar discutiendo por cada cosa que se hace o no se hace en la iglesia. En la primera carta, de hecho, ya hablaba sobre un poco las genealogías y toda esa cosa. Desde siempre la gente ha querido pelear por cualquier cosa. Y nos encanta eso, porque a todos nos gusta creer que tenemos la razón. Pero si tú eres un líder, y aunque esto es para todo el mundo, pero me enfoco en los líderes, mira lo que dice Pablo en el capítulo 2, voy a leer desde el verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Y de qué cuestiones necias e insensatas está hablando? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Qué curioso esto de amable, apto para enseñar, sufrido. Queda como en un emparedado esto, ¿verdad? Hay que ser amable y hay que ser sufrido. Y en medio de esto, tener la capacidad de enseñar. Porque lo que está diciendo Pablo a Timoteo es, mira, no te metas a pleitos con gente que no te va a entender o no va a querer entenderte. Tú explica, o sea, tienes el don de la enseñanza, explica la verdad, enseña la sana doctrina, eso se lo dijo en la primera carta, pero con amabilidad.
No intentes convencer al que no quiere ser convencido. Y sufre. Es decir, sé sufrido, porque tal vez cuando tú enseñes algo, alguien va a venir y no va a tomar eso a bien y va a decir, no, si lo que está diciendo este fulano es mentira, miren esto, y va a tratar de tergiversar las cosas. Pues te va a tocar sufrir. Y luego mira lo que dice, verso 25. El líder, hablando aquí, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, el verdadero líder que quiere lo mejor para los demás no va a pelear porque sabe que es Satanás el que ha metido a veces falsas enseñanzas o, como se conocen, ¿no?, herejías. Entonces va a corregir con mansedumbre, va a tratar de enseñarles la verdad con humildad, porque también reconoce que está aprendiendo, todos estamos aprendiendo, ninguno de nosotros es el dueño absoluto de la verdad, solo Jesús. Y, por lo tanto, cuando enseñamos tenemos que hacerlo con humildad, sabiendo que podemos estar equivocados, pero mientras nos aferremos a la palabra de Dios, estaremos seguros porque estaremos creciendo. Y esto podría hacer, dice Pablo, que los otros se arrepientan y que puedan conocer la verdad y que puedan crecer en este conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo. No mi verdad, no tu verdad, sino lo que Él ha revelado en la palabra de Dios. La cuarta lección que encuentro acá es cuidado con las apariencias. Y voy a leer todo el pasaje para que notes a qué me refiero, o más bien dicho, a qué se refiere la Escritura con esto y por qué lo esbozo de esta manera. Cuidado con las apariencias. Dice el verso 1 hasta el 5 del capítulo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Tremenda lista. Y mira cómo termina. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y sabes por qué me llama la atención ese verso, que es el verso 5? Que tendrán apariencia de piedad, porque Pablo no está hablando aquí de gente que no conoce a Dios. En la jerga cristiana decimos de gente del mundo, decimos nosotros. Pablo no está hablando de esa gente. Que cuando leemos en esta lista es fácil decir, sí, todos los que no son cristianos, miren qué malos que son. No. Pablo está hablando de cristianos que aparentan piedad, que se ponen el traje más bonito el día que van al culto, pero que a la hora de las horas reflejan el fruto de la carne. De eso está hablando Pablo. Está hablando de gente que se pone corbata, que predica, que hace vídeos de YouTube para enseñar la Biblia. Sí, todo eso puede ser, pero que detrás de eso hay una vida que lo que refleja no es el amor de Dios, no son los principios del cielo, sino simplemente que todavía tienen un corazón que no ha sido entregado a Jesús y que se describe con todas esas palabras que menciona el apóstol Pablo. Hay que cuidar las apariencias. Después de todo, ¿a quién estamos engañando? Nos engañamos a nosotros mismos. Y tal vez de repente podemos engañar a algunas cuantas personas, pero no siempre podemos engañar a todo el mundo. Pero peor aún, si creemos que estamos engañando a Dios, realmente estamos ciegos, espiritualmente hablando, porque no podemos engañar al Señor. Así que, ¿por qué andar de apariencias? Más bien, seamos auténticos con el Señor y con la gente que nos rodea. Al fin y al cabo, estamos creciendo y lo que más necesitamos es ser transparentes con Dios para poder vivir el Evangelio. Así que ahí está, cuidado con las apariencias. Y Pablo dice a estos evitas porque es fácil simplemente comenzar a imitar a aquellos que, haciendo su vida como quieren, aparentan que son buenos cristianos, parece que todo les va bien, y uno puede llegarse a sentir tentado y decir, pero si les va bien también a ellos, ¿por qué no puedo hacer algo de eso yo?
Por eso dice Pablo, evita a aquellos que solo viven de la apariencia. Ahora, la quinta lección, que es la que nos va a ayudar a crecer espiritualmente y además a no caer en este tema de solo vivir de las apariencias, es esta: confía en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 3, hablando del legado que recibió el gran pastor Timoteo aquí y que Pablo está destacando, dice en el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y cualquiera podría decir, claro, del apóstol Pablo. Y sí, en parte. Pero ahora vamos a descubrir, que ya lo leímos en el capítulo 1, pero aquí lo va a reforzar, que el legado de las madres, de la madre y la abuela, importa. ¿Por qué? Dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es verdad que Pablo le enseñó el Evangelio, pero ¿quién le enseñó a amar las Sagradas Escrituras a Timoteo? Pues su mamá y su abuela. Eso hizo que ahora Timoteo estuviera en condiciones de crecer espiritualmente. Y por eso Pablo le recomienda que se mantenga firme ahí en lo que ha aprendido, porque lo ha aprendido de las Sagradas Escrituras. Y luego dice el propósito de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nota que el principal objetivo de la Escritura, de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que obtengamos la sabiduría de la salvación. Y si lo puedo resumir todavía más, eso es que conozcamos a Jesús, nuestro Salvador. Pero hay más, porque la Biblia es práctica. Este no es un libro de meditaciones esotéricas. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Notas lo que está diciendo el apóstol Pablo? La palabra de Dios es la que nos hace crecer espiritualmente, porque aquí están los principios que nos van a ayudar. Por eso hay que confiar en las Escrituras, porque fue inspirada por Dios. El poder de este libro radica en que cuando se lee con el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, puede transformar nuestra vida. Nuestra visión del mundo cambia, nuestra perspectiva del futuro se ennoblece, mejora. También nuestra vida diaria cambia. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo a Dios que nos instruya, que nos corrija, que nos enseñe cómo vivir a la altura del Evangelio al que hemos sido llamados. Ahora, la sexta lección la voy a esbozar de la siguiente manera. Enseña la verdad, aunque las falsas noticias se difundan más. Es un hecho que las falsas noticias, los bulos, también les llamamos así, o si lo quieres decir en inglés, las fake news, se difunden mucho más rápido que la verdad. Eso está comprobado, tristemente. Pero eso no debería hacer que nos quedemos de brazos cruzados, porque ya he escuchado ese famoso dicho, ¿verdad? Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Pues hay que hacer algo, hay que enseñar la verdad. Y tal vez esto para algunas personas pueda sonar petulante, no estamos tratando de sonar así, porque algunos dirán, entonces tú tienes la verdad, y yo respondo directamente, no, yo no tengo la verdad, pero creo que en la palabra de Dios está la verdad, y solo espero poder compartir un poquito de lo que comprendo de la palabra para incentivarte a ti y a todos los que puedan escuchar este mensaje a ir a la palabra y encontrar ahí a Jesús. Y Jesús es la verdad que nuestra vida necesita. Es verdad que hay malas noticias o falsas noticias que se van a difundir mucho más, pero no dejemos de hacer nuestra parte. Y mira lo que dice el apóstol. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no tus inventos, no mis inventos, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recuerda,
no hay que entrar en contiendas. Enseña la doctrina de Dios, porque hay doctrina de Dios, y enséñala con humildad. Y entonces Dios se encargará de los resultados. Tu parte es enseñar con toda paciencia. Y ahora nota, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo lo que iba a suceder hacia el futuro. Y esto siempre ha sucedido, pero ahora mucho más. Cualquiera se levanta, toma un texto de la Biblia, cualquiera que sea, o no, cualquier otra filosofía de la vida les sirve, y comienzan a decir cosas que suenan bonitas, que suenan espirituales incluso, que suenan religiosas, que suenan con sentido común, pero que van en contra de la sana doctrina. Y si me preguntas, ¿cómo saber cuál es la sana doctrina? Toma tu Biblia, léela con oración y vas a descubrirla. Y espero que toda esta serie de las 7 lecciones te pueda ayudar a comenzar en esa búsqueda personal. Porque no se trata de qué persona te puede enseñar toda la verdad, porque ninguno de los seres humanos que seguramente ahora estamos haciendo vídeos, predicando, enseñando, te vamos a enseñar toda la verdad. Pero la verdad está en la Biblia. Y si tú la lees con atención, Dios te hablará a ti. Y verás que cuando lees la Biblia como un todo, hay un mensaje que Dios tiene para ti. Así que enseña la verdad. Cuando tú conozcas esta verdad de Jesús, enséñala y no te preocupes. Falsas noticias seguirá habiendo. Hay gente que las va a seguir consumiendo, dice Pablo, pero tú mantente enfocado en hacer las cosas como Dios manda. Y la última lección que encuentro acá en esta carta a Timoteo, en la segunda carta, es: recuerda la recompensa al final de la batalla. Y yo quiero en esto ser realista. Ser cristianos no significa que estamos más allá de los problemas, del dolor. En el vídeo pasado te conté cómo hace apenas unos pocos días mi madre ya fue al descanso. Ese ha sido un dolor que tenemos en el sentido de que no la podemos ver ya. Pero cuando leo este pasaje que voy a leer a continuación en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, pienso justamente en que Dios me dio el privilegio de ver en mi madre a una verdadera luchadora, a alguien que peleó la batalla de la fe. Y Pablo habla de esto porque la vida es así. Enfermamos, enfrentamos crisis, también vamos al descanso. El mismo apóstol Pablo está a punto de ser ejecutado, pero aún en medio de eso, notan lo que dice Pablo, versos 6 al 8. Yo, dice Pablo, ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y este es un gran motivo de esperanza. De este lado de la eternidad todavía enfrentamos cosas que tal vez no comprendemos y más aún no queremos enfrentar. La pérdida de un ser querido, la enfermedad, nuestra propia muerte, son cosas que no queremos que nos sucedan. Pero si recuerdas que al final de la batalla hay esperanza y más aún hay victoria asegurada, podemos vivir con esperanza. Y de eso se trata. Pablo no quiere terminar esta carta con una nota negativa. No quiere decirle a Timoteo, mira, la próxima vez, ya no habrá una próxima vez para que te envíe una carta. No, no es ese el punto. Pablo quiere decirle a Timoteo, yo ya peleé mi batalla, ahora te va a tocar a ti. Cuando yo muera, el Señor ya me preparó una corona, que me la dará, esto es un punto importante, que me la dará cuando Cristo venga por segunda vez. Y recuerda que hemos estudiado ya esto en algunas cartas anteriores. Jesús vendrá y resucitará a los muertos en Cristo. Ellos se levantarán primero y recibirán la corona de la vida. Y Pablo dice, Dios ya me reservó eso.
Pero ahora es tu turno, Timoteo. Eso es lo que sueño yo que está diciéndole, eso es lo que me imagino yo que está diciéndole. Y le está diciendo, es tu turno. Ahora tienes que luchar. Pelea la buena batalla, permanece en la fe, enseña la verdad, vive guiado por el Espíritu Santo. Y también un día, cuando te toque ir al descanso, Dios preparará tu corona para cuando Cristo regrese por segunda vez. Esa es mi esperanza con mi madre, porque ella descansó en el Señor y fue un ejemplo de fe. Sé que Dios le ha preparado ya la corona de la vida. Y ahora me toca a mí y te toca a ti. A quienes estamos en este momento vivos, nos toca pelear la buena batalla de la fe. Como estamos en el terreno del enemigo, por eso Pablo usó esta frase, la buena batalla. Hay luchas que enfrentar, pero mantente tomado de la mano de Jesús, porque Él ya venció al enemigo y nos dará la victoria final. Que podamos vivir con esperanza, ese es el sentir de esta carta al final. Y te agradezco por llegar hasta acá y deseo que en medio de las luchas y los desafíos recuerdes, tienes un propósito por el cual estás aquí. Deja el mejor legado a quienes te rodean. Vive para el Señor. Pelea la buena batalla. Muy pronto Jesús volverá. Si has llegado hasta aquí, dale un buen like. Compártelo con todos tus amigos y comenta qué te ha parecido este video. Nos vemos. Hasta la próxima.